Ana estaba de regreso en España, 10 años después de la muerte de su padre. Un médico exitoso arruinado por una acusación falsa. La presión social lo llevó al suicidio. Ana era solo una estudiante de medicina en ese entonces. Ahora, con la piel más dura y el corazón lleno de rabia, ella volvió, con una sola misión: vengar a su padre y limpiar su nombre, sin importar el precio. La venganza sería suya. Al pisar España, Ana sintió la angustia de la memoria. El aire caliente le quemaba la piel, pero no se detuvo. Estaba decidida a enfrentar todo. La historia de su padre necesitaba un final distinto, y ella sería quien lo escribiera. Entró al hospital donde él trabajó. No era la estudiante tímida de antes. Ahora era una experta, reconocida en el campo. Ella caminó entre los pasillos con confianza. Con cada paso, la ira crecía en su pecho. Ella sabía que este lugar estaba lleno de mentiras, y la única forma de resolverlo era destaparlas. No perdió tiempo. Comenzó a hablar con viejos colegas de su padre. Cada encuentro era como una daga en el corazón. Recordaban a su padre, pero con indiferencia. Ana tenía que descubrir la verdad. Y no se iba a detener por nada. Pronto, sus investigaciones la llevaron a Luis Miay, el presidente del grupo médico más grande del país. La sombra de su padre aún estaba en Miay. Ana sospechaba que él había manipulado todo. Usó la prensa para destruir a su padre. Lo hundió en un escándalo que le costó la vida. Pero ella no se rindió. Con la ayuda de Marco, un abogado comprometido con la causa, empezaron a reunir pruebas contra Miay. Cada paso era más peligroso que el anterior. Pero Ana no tenía miedo. El camino hacia la justicia pasaba por Miay. Ana sabía que esta guerra no sería fácil. Miay tenía poder, influencias. Pero ella tenía algo más fuerte: la determinación de limpiar el nombre de su padre. No iba a descansar hasta conseguirlo. Cada conversación, cada prueba, la acercaba un paso más al verdadero culpable. No podía detenerse. El sacrificio de su padre no sería en vano. La verdad debía salir a la luz, cueste lo que cueste. Han pasado 10 años. Ana regresó a España. El aeropuerto estaba lleno de gente, pero ella solo veía un lugar vacío. Un lugar donde su vida cambió, donde su padre se suicidó. La rabia ardía en su pecho. Ya no era una niña, ahora era una mujer, con un solo propósito: destruir a los culpables, vengar a su padre, que ya no podía defenderse. El hospital que tanto conoció estaba igual, pero diferente. Las paredes le traían recuerdos, recuerdos de su padre, de sus risas, su paciencia, el sonido de sus pasos por los pasillos. Ahora, todo le parecía frío, pero ella sabía que debía continuar. No podía rendirse. Lo que le hicieron a su padre no podía quedarse impune. Ella iba a hacer justicia. El primer día, vio caras conocidas, pero sus miradas eran diferentes. Unos no la reconocieron, otros solo se hicieron los desentendidos. Uno de ellos le habló: «Ana, qué gusto verte», pero sus ojos no mostraban alegría, solo una frialdad vacía. Ana se detuvo un momento. Sintió un nudo en el estómago. No podía creer que todo siguiera igual, como si nada hubiera pasado, como si su padre nunca hubiera existido. Se acercó a su despacho. No le gustaba la sensación de estar observada. Cada paso que daba, sentía como si todos la miraran, pero nadie se atrevía a hablar. Era como si todos tuvieran miedo. Y tenía razón. Miay había dejado su huella en todos. La gente hablaba de él con respeto, pero en sus palabras había algo más. Una advertencia. No se debía cuestionar su poder. Un día, mientras tomaba un café en la cafetería del hospital, escuchó una conversación entre médicos. ¿Sabías que Miay hizo una fortuna con eso? Sí, a costa de mucha gente. Y de tu padre. Ana se quedó inmóvil. El café en su mano tembló. No podía creer lo que estaba oyendo. Ellos hablaban como si todo fuera normal, como si el sufrimiento de su padre fuera solo un detalle, un precio que pagar para llegar al éxito. Pero ella no pensaba igual. El dolor de su padre seguía ardiendo en ella, y no iba a dejar que esos bastardos se salieran con la suya. Esa tarde, Ana se encontró con Marco. Él había sido su aliado desde que todo comenzó. Marco siempre había confiado en la inocencia de su padre, un hombre que también había visto la corrupción del sistema. Ambos sabían que el tiempo corría en su contra. «Tenemos que actuar rápido, Ana», dijo Marco. «Lo que encontramos podría cambiarlo todo». Ana lo miró fijamente. «Lo sé», respondió, «pero Miay es peligroso.
Lo sé, pero ya no podemos darnos el lujo de esperar. A medida que hablaron, Ana comenzó a sentir la presión. La misma presión que había sentido años atrás. Pero esta vez no iba a ser la misma víctima. Esta vez, ella iba a tomar el control. Durante los siguientes días, Ana investigó a fondo. Visitó archivos antiguos del hospital. Comenzó a hablar con más personas. Y poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Descubrió que el accidente de su padre no había sido un error. Todo había sido parte de un plan. Mihai, con su poder y su influencia, había manipulado todo. La muerte de su padre no había sido un accidente. Era una jugada maestra para deshacerse de su competencia. Ana sintió un estremecimiento en su cuerpo. Nunca imaginó que su padre hubiese sido parte de un juego tan sucio. Ana y Marco comenzaron a juntar pruebas. La información estaba allí, pero era difícil de obtener. Cada documento que conseguían parecía más oscuro que el anterior. Todo lo que encontraron señalaba a Mihai. El impacto de lo que estaban descubriendo era enorme, pero había un problema. Mihai sabía que alguien lo estaba investigando, y pronto, comenzó a enviar sus amenazas. Una tarde, cuando Ana regresó a su departamento, encontró una carta bajo la puerta. La abrió con manos temblorosas. Detente o pagarás las consecuencias. La letra era simple, pero el mensaje claro. Era una amenaza directa. Ana sabía que no podía dejarse intimidar, pero también sabía que las cosas se ponían peligrosas. A la mañana siguiente, recibió una llamada. Era un número desconocido. La voz al otro lado del teléfono estaba distorsionada. Te estamos vigilando, Ana. No sigas buscando lo que no te pertenece. El miedo se apoderó de ella, pero no retrocedió. Colgó el teléfono con una mano que le temblaba, pero sus pensamientos eran claros. No podía dar un paso atrás. Esto no era solo por su padre. Era por todos los que se habían quedado en el camino, por todos los que Mihai había aplastado. Un par de días después, Marco la llamó. Tenemos algo grande, dijo. Ana lo miró fijamente. Las pruebas que había reunido eran suficientes, pero aún faltaba algo. Una última pieza del rompecabezas. Un documento que comprometía completamente a Mihai, pero el precio de conseguirlo sería alto. Marco sabía que si lo entregaban, Mihai no lo dejaría pasar. Este es el momento, dijo Marco. Es ahora o nunca. A pesar de las amenazas, Ana no temió. Sabía lo que tenía que hacer. La justicia de su padre no podía esperar más. Mihai había arruinado demasiadas vidas, y él pagaría por ello. No podía dejar que el miedo la frenara. Había llegado demasiado lejos. Mientras el peligro crecía, Ana se sentía más fuerte. Cada día estaba más cerca de la verdad. Y esa verdad la haría libre. Mihai no saldría impune. Ana ya no era la víctima. Ahora, ella era quien dictaba las reglas. Ana no podía dormir esa noche. La carta de la amenaza seguía en su mente. Te estamos vigilando. Las palabras retumbaban en su cabeza. Pero ella no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. La justicia de su padre no podía esperar más. Al día siguiente, se levantó temprano. El café no la despertó como antes. Solo la rabia la mantenía en pie. Salió de su departamento. Con el propósito claro. Buscar la verdad a toda costa. Esa mañana, Ana tenía una reunión. Con un ex compañero de su padre. Un hombre que trabajó junto a él en el hospital. Se llamaba Ricardo. Había sido amigo cercano de su padre. Pero algo en él no le gustaba. Ricardo siempre evitaba hablar de Mihai. Y Ana lo sabía. Él tenía algo que ocultar. Se encontraron en un café. El lugar estaba vacío. Solo ellos dos en una esquina. Ricardo se veía nervioso. Su mirada evitaba la de Ana. Ella no lo iba a dejar escapar. Tenía que obtener respuestas. Ricardo, necesito saber qué pasó con mi padre. La voz de Ana era firme. Ricardo se estremeció. Ya te lo dije, Ana, no sé nada. ¿Nada? Ana lo miró fijamente. Tu padre se suicidó, Ricardo, y tú sabes por qué. Ricardo tragó saliva. Ana lo observó con detenimiento. Él ya no podía mentirle. Mi padre fue inocente, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire. Ricardo levantó la vista. Y Ana vio la culpa en sus ojos. Él no pudo responder de inmediato. Tu padre no cometió ningún error, Ana. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Porque Mihai, él tiene poder. Lo sé, Ana lo interrumpió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ricardo bajó la cabeza. Ana apretó los puños. Él estaba diciendo la verdad, pero no era suficiente.
Necesitaba más que palabras. Necesitaba pruebas. No te preocupes, Ana, yo te ayudo. Ricardo le pasó un sobre pequeño. Esto es lo que encontré. Ana lo abrió rápidamente. Dentro había varios documentos. Eran pruebas contra Mihai. Pruebas que demostraban que todo había sido planeado. Ana no podía creer lo que veía. Mihai había manipulado a todos. Había controlado todo el proceso. Desde el accidente de su padre hasta su muerte. Todo había sido una jugada maestra. Ana no podía quedarse quieta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ese mismo día, Ana se reunió con Marco. Le mostró los documentos que Ricardo le había dado. Marco miró los papeles con detenimiento. Esto es todo lo que necesitamos, dijo. Con esto, podemos ir a la prensa. No es suficiente, respondió Ana. Tenemos que ir más allá. El plan de Ana estaba tomando forma, pero ella sabía que Mihai no se quedaría quieto. Él empezaría a atacar pronto. El poder que tenía era enorme. Ana se sentía atrapada, pero no iba a detenerse. Unos días después, la presión aumentó. Ana recibió otra llamada. Esta vez, era de su madre. ¿Qué estás haciendo, Ana? Lo que tengo que hacer, mamá. Esto no es un juego. Estás jugando con fuego. Lo sé, pero mi padre lo merecía. Te están vigilando, Ana, te están observando. Eso no me importa, mamá, mi padre no merece ser olvidado. El teléfono se cortó. Ana sabía que su madre tenía razón, pero su mente no podía parar. Era una lucha por la verdad, y no había vuelta atrás. Esa noche, Ana y Marco se reunieron en su oficina. Revisaron una y otra vez los documentos. Cada uno de ellos confirmaba lo que ya sabían. Mihai había manipulado todo el sistema, desde el accidente hasta la muerte de su padre. Nada era casual. Todo estaba planeado. A medida que avanzaban en su investigación, Ana comenzó a sentir el peligro más cerca. Cada vez que salía de su departamento, sentía que alguien la seguía, pero no podía dejar de avanzar. No podía rendirse. El sacrificio de su padre había sido demasiado grande, y ella no iba a dejar que fuera en vano. Una tarde, Ana se encontró con un viejo colega de su padre. Él había sido uno de los primeros que estaba allí, cuando todo sucedió. ¿Sabes algo sobre el accidente de mi padre? El hombre la miró desconcertado. Eso fue hace mucho tiempo, Ana. Lo sé, pero tienes que recordar. El hombre dudó por un momento. Tu padre no fue el culpable. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque nadie quería escuchar. Ana lo miró fijamente. Ese era el problema. Nadie quería escuchar. Pero ella sí lo haría. Ella no descansaría hasta destapar la verdad. Esa misma noche, Ana recibió un mensaje. Era de Marco. Tenemos que acelerar las cosas. Ana. Lo sé, respondió ella. Tenemos lo suficiente para hacer algo grande. El tiempo se acaba. Tenemos que ir más allá. Lo haremos, Marco. No me detendré. Ana estaba lista para enfrentar a Mihai. La batalla estaba por comenzar. Pero no era solo una batalla legal. Era una batalla por la justicia. Por su padre. Y nada ni nadie la haría retroceder. Ana ya no podía esperar más. El tiempo apremiaba. Mihai no dejaría que la verdad saliera a la luz fácilmente. Cada paso que daban se sentía como una amenaza. Pero Ana no retrocedería. Esta vez, su determinación era más fuerte. Ese día, Marco y ella se reunieron. Tenemos una oportunidad, dijo Marco. Si vamos a la prensa ahora, todo podría explotar. Ana lo miró con firmeza. No podemos arriesgarnos, Marco. Necesitamos más pruebas. Lo sé, pero el tiempo no está a nuestro favor. Confía en mí, Marco. Vamos a hacerlo de la manera correcta. A pesar de las amenazas, Ana se mantenía serena. Sabía que Mihai ya estaba observando cada uno de sus movimientos. Cada paso que daban era calculado. Cada decisión, una jugada importante. Todo está en juego, pensó Ana. Pero su mente ya no podía parar. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Esa misma noche, Ana recibió un mensaje. Era de Ricardo, el excompañero de su padre. Te consigo más información, decía el texto. Ana sonrió por primera vez en días. Ricardo había empezado a colaborar con ellos. Y ahora, tenían una pista importante. Esto podría ser el giro que necesitamos, pensó Ana. El siguiente día, se reunieron con Ricardo. Él estaba nervioso, pero decidió arriesgarse. Esto podría salvarnos, dijo, entregando un sobre. Ana lo abrió con rapidez. Dentro, encontró un archivo con más pruebas.
Eran correos electrónicos, informes confidenciales. Todo apuntaba directamente a Miai. Los documentos eran tan claros que Ana sintió que el suelo se le caía debajo de los pies. El poder de Miai era aún más grande de lo que imaginaba. Esto es todo lo que necesitamos, dijo Marco. Sí, pero no basta con esto, respondió Ana. Tenemos que ir más allá. Marco asintió. Ambos sabían que las pruebas eran solo el comienzo. Lo que seguía sería aún más peligroso. La información era crucial. Ana sabía que Miai estaba detrás de todo, pero las amenazas se intensificaban. Un día, al llegar a su oficina, Ana encontró una carta sobre su escritorio. Estaba escrita con letras gruesas y negras. Deja de investigar o sufrirás las consecuencias. Ana sonrió fríamente. Ya no sentía miedo. Lo que no me mata, me hace más fuerte, pensó. El peligro estaba a la vuelta de la esquina, pero Ana no se detendría. Se sentó frente a la computadora. Leyó cada documento con cuidado. Todo estaba alineado. Todo lo que había aprendido era verdad. Miai había destruido a su padre. Y ahora, ella iba a destruir a Miai. Pasaron unos días de intensa investigación. Cada vez, la red de mentiras se hacía más grande. Ana tenía toda la información que necesitaba, pero sabía que Miai aún podía manipular a la justicia. Era hora de actuar. Ya no había tiempo para esperar más. Ana y Marco decidieron ir a la prensa, pero sabían que necesitaban un plan perfecto. La clave está en los medios, dijo Marco. Si llegamos a la opinión pública, Miai no podrá escapar. Ana pensó por un momento. Tenemos que ser estratégicos. No podemos dejar nada al azar. Ambos comenzaron a preparar su estrategia. A la mañana siguiente, Ana recibió una llamada de Ricardo. ¿Hay algo más?, dijo él. Lo que encontré va a cambiar todo. Ana se sintió nerviosa, pero no lo mostró. ¿Qué es? Es una grabación. Una conversación privada de Miai. Ana se quedó quieta. Eso puede ser la prueba final, pensó. Se encontraron con Ricardo esa tarde. La grabación estaba en un archivo digital. Ana no podía creer lo que escuchaba. Era Miai, hablando sobre cómo había manipulado la muerte de su padre. Todo estaba bajo control, decía Miai en la grabación. El accidente de Edgar fue solo el comienzo. Ana sintió una ola de furia recorrer su cuerpo. Era su momento de actuar. Esa noche, Ana y Marco discutieron el siguiente paso. Con esto, tenemos a Miai atrapado, dijo Marco. Sí, pero necesitamos asegurar la cobertura de los medios, respondió Ana. No basta con tener la grabación, tenemos que hacerlo público. Lo haremos, dijo Ana con determinación. No se escapará. Ana no podía dejar que Miai ganara. Las piezas del rompecabezas estaban completas, pero aún faltaba un detalle. ¿Quién podría ser el primero en hacer pública la verdad? Decidieron confiar en un periodista de confianza, una persona que Ana conocía desde su época como estudiante. Su nombre era Laura. Laura había sido compañera de Ana en la universidad, y ahora trabajaba en un periódico importante. Laura era la persona adecuada para exponer a Miai. La reunión con Laura fue esa misma tarde. Ella escuchó atentamente la historia de Ana, y luego, vio los documentos y la grabación. Esto es muy grande, dijo Laura, pero si lo publico, Miai no se quedará quieto. Lo sé, respondió Ana, pero ya es hora de que la verdad salga a la luz. Esa noche, Laura publicó el primer artículo. El escándalo comenzó. Miai no podía creer lo que estaba sucediendo. Su mundo comenzó a desmoronarse. La verdad estaba finalmente expuesta. Y Ana, con su rabia y determinación, había comenzado la batalla. Pero esto no había terminado. Esto era solo el comienzo. La noticia explotó en todo el país. La grabación de Miai manipulando el accidente de su padre fue un bombazo. Ana miraba las reacciones en los medios. La gente no podía creerlo. El hombre que había sido un ícono de la medicina, ahora era visto como un monstruo. Las llamadas no dejaron de sonar, desde los medios hasta los abogados. Ana sabía que esto era solo el principio. El camino hacia la justicia era largo. Los periodistas comenzaron a invadir su vida. Al principio, Ana los evitó. No quería estar en el centro de atención, pero pronto, se dio cuenta de algo. Sin el apoyo público, no podría ganar. Era hora de salir al frente. Las entrevistas comenzaron, y Ana habló con fuerza. Mi padre no se suicidó, decía. Lo mataron, y yo voy a hacer justicia. Pero con cada declaración, los enemigos de Ana crecían. Miai tenía mucho poder. El hospital, la política, los medios. Todo estaba a su alcance.
y lo usaría para aplastar a Ana. Sabía que el siguiente paso sería la represalia. Y ella no estaba lista para eso. Una tarde, cuando Ana regresaba a su casa, un coche se detuvo frente a ella. 4 hombres salieron rápidamente. Ana trató de reaccionar, pero uno de ellos la empujó. ¿Qué quieren?, gritó Ana. Uno de ellos la miró fijamente. Sabes demasiado, dijo, y eso te va a costar. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía permitir que eso la detuviera. De repente, un coche apareció en la esquina. Era Marco. Él se lanzó sobre los hombres. Con una rapidez sorprendente, los ahuyentó. Ana lo miró agradecida. Gracias, murmuró. Marco la tomó del brazo. No te preocupes, Ana. No te dejaré sola. Esa noche, Ana y Marco hablaron largo y tendido. Sabían que Miai no se quedaría quieto. El ataque no había sido un accidente. Era un mensaje. Te estamos vigilando, le estaban diciendo. Y la siguiente jugada de Miai podría ser aún peor. A pesar del peligro, Ana no cedió. La rabia que sentía por su padre era más fuerte que cualquier amenaza. Voy a ganar, Marco, dijo con convicción. Esto no se acaba hasta que vea a Miai tras las rejas. Marco la miró en silencio. Sabía lo que estaba en juego. Y no podía dejar que Ana se enfrentara a esto sola. Al día siguiente, Ana recibió una llamada de Laura. La situación se complica, dijo la periodista. Miai está moviendo sus hilos en todos lados. Lo sé, respondió Ana, pero no voy a dar un paso atrás. Esto es más grande de lo que pensábamos, continuó Laura. Los medios están empezando a recibir presiones. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Lo estaremos, respondió Ana, ya no hay marcha atrás. La lucha estaba llegando a su punto más crítico. El caso de su padre había desencadenado una guerra, pero Ana ya no sentía miedo. Sabía que estaba cerca de la victoria. Las pruebas eran irrefutables. Y lo que Miai no sabía es que Ana tenía algo que él nunca podría vencer: la verdad. Mientras tanto, Miai comenzaba a perder el control. El escándalo era solo el principio. Los abogados de Miai intentaban desacreditar las pruebas, pero cada intento solo lo hacía ver más culpable. La verdad comenzaba a imponerse sobre las mentiras, y Miai sabía que su tiempo se estaba agotando. Una tarde, Ana se reunió con el fiscal del caso. Tenemos todo lo necesario, dijo el fiscal. Las pruebas son claras, pero necesitamos más testimonios. Lo sé, respondió Ana, y voy a conseguirlos. El fiscal la miró preocupado. Miai tiene mucho poder, Ana. No va a ir fácil. Lo sé, respondió con calma, pero el poder de la verdad no se puede comprar. Esa noche, Ana y Marco revisaron los documentos una vez más. Era evidente que la manipulación de Miai había sido meticulosa. Desde el accidente de su padre hasta la cobertura mediática, nada había sido dejado al azar. Todo había sido diseñado para aplastar a su padre. Pero Ana no dejaría que eso quedara impune. La tensión en el aire era palpable. Cada paso que daban acercaba más a Miai, pero también aumentaba el peligro. Ana sentía el peso sobre sus hombros. Cada vez que pensaba en su padre, el dolor se renovaba, pero la rabia la mantenía firme. No podía rendirse. El día siguiente trajo consigo una sorpresa. Un abogado desconocido llegó a su oficina. Vengo a hablar en nombre de Miai, dijo. Ana lo miró con desconfianza. ¿Qué quiere?, preguntó. Vengo a ofrecerle un trato, dijo el hombre. Si retira las acusaciones contra Miai, todo esto se olvidará. Ana lo miró fijamente. ¿Y qué recibiría a cambio? Una compensación económica, seguridad y el fin de todo esto. Ana se rió por dentro. ¿Cree que voy a venderme?, le preguntó. Ya perdí lo más importante. No me interesa nada de eso. El abogado pareció molesto, pero sabía que no podía presionarla. Ana no estaba en venta. Y ahora, más que nunca, estaba dispuesta a luchar. La batalla estaba lejos de terminar, pero Ana no tenía miedo. Cada día, cada paso, la acercaban más a la justicia. Y la caída de Miai estaba asegurada. La verdad siempre ganaría. Miai fue arrestado esa misma noche. La justicia había triunfado, pero Ana no sentía paz. La venganza no llenaba el vacío. Aunque su padre había sido vengado, el dolor seguía presente. Su madre la llamó. Lo hiciste, Ana. Lo sé, respondió Ana, pero no todo es tan sencillo. La justicia no borró el sufrimiento. Ana caminó sola por la ciudad. El sol se ponía, pero ella no veía nada. Solo pensaba en su padre, en el pasado que no podía cambiar.
El teléfono sonó. Era Marco. ¿Cómo estás? Lo conseguimos, Marco. Sí, pero el precio fue alto. Lo sé, pero no me arrepiento. Al día siguiente, Ana renunció al hospital. Ya no había nada que la atara allí. Se dedicó a su carrera en silencio, sin buscar reconocimiento. El dolor seguía, pero ahora tenía un propósito. El caso de su padre fue solo el comienzo. Ana aprendió que la venganza no trae paz. Y, aunque no olvidó a su padre, se centró en ayudar a otros. Con el tiempo, Ana se convirtió en una médica respetada, pero siempre recordó la lucha por la verdad. La verdad, pensó, es lo único que no se puede destruir.